La paz esté contigo. Bienvenido a esta reflexión sobre el Evangelio Dominical, donde meditaremos juntos la palabra de Dios para esta semana. Hoy contemplamos un pasaje profundo, la multiplicación de los panes y los peces, según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, al saber de la muerte de Juan Bautista, Jesús partió en barca hacia un lugar desierto y apartado. Pero las multitudes lo supieron y salieron de las ciudades para seguirlo a pie hasta aquel lugar solitario. Al bajar de la barca, Jesús vio una gran multitud, se llenó de compasión y sanó a los enfermos. Al caer la tarde, los discípulos se acercaron: «Este lugar es desierto y ya es tarde, despide a la gente». Jesús respondió: «No necesitan irse, denles ustedes mismos de comer». Los discípulos dijeron: «Solo tenemos 5 panes y 2 peces». Jesús ordenó sentar a la multitud sobre la hierba, tomó los panes y los peces, alzó los ojos al cielo y bendijo. Partió los panes y los entregó a los discípulos, quienes los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta saciarse. Recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Comieron cerca de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Santo Tomás de Aquino se preguntó por qué Jesús se retiró al desierto y encontró en San Jerónimo 4 razones. Primero, Jesús se aparta para proteger a sus enemigos, evitando que la ira los llevara a pecados más graves. Con esa actitud, Cristo enseña que no conviene discutir con quien se deja dominar por la rabia, sino esperar el momento oportuno. Segundo, Jesús, obediente al tiempo establecido por Dios para su pasión, muestra que las obras de Dios tienen su propio momento. Tercero, nuestro Señor enseña que no se debe buscar imprudentemente el martirio, como orientó a sus discípulos ante la persecución. Y cuarto, al retirarse, Jesús también ponía a prueba la fe de la multitud y de los apóstoles. Ese último punto ilumina el milagro. El Papa Benedicto XVI recuerda que Jesús rechazó convertir piedras en pan durante las tentaciones. Pero aquí Cristo multiplica los panes porque la multitud lo siguió de forma desinteresada, sin buscar comida. Aquella gente permaneció todo el día a los pies de Jesús. Buscaban primero el reino de Dios y recibieron también el pan. Este milagro revela un principio esencial: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará. Pero si buscamos solamente ese todo lo demás, entonces Dios se niega a concedernos lo que buscamos. Esa disposición interior también se ve en los apóstoles, que solo tenían 5 panes y 2 peces, habiendo dejado atrás sus propias preocupaciones. El desapego de la multitud y de los 12 prepara el milagro y revela que Dios actúa donde encuentra corazones disponibles. El milagro ocurre al atardecer, conectándose profundamente con la última cena, tal como la liturgia se divide en 2 partes. La multitud es alimentada primero con la doctrina evangélica y solo después recibe el pan multiplicado de manos de los apóstoles. El Evangelio enseña que no es posible dar fruto de la Eucaristía sin antes acoger con fe la palabra de Dios. Este milagro confirma la divinidad de nuestro Señor. Leerlo solo como una lección de compartir contradice el propio texto del Evangelio. Cristo realiza un verdadero milagro porque es el Hijo de Dios, el Verbo eterno por quien todo el universo fue creado. Hombre sin mancha, unido hipostáticamente a la naturaleza divina, Él eleva los ojos al Padre y cumple su voluntad con perfecta sumisión. Negar el milagro de la multiplicación reduce a Jesús a un simple maestro moral, vaciando el sentido sobrenatural del Evangelio. Ese error también afecta a la evangelización, cuando algunos transforman el anuncio del Evangelio en una simple opinión compartida. La Iglesia tiene la clara misión de enseñar. Su papel no es promover reuniones de opinión, sino transmitir fielmente la palabra recibida de Cristo.
La verdad revelada no es propiedad del predicador. Es un depósito confiado a la Iglesia que debe protegerla y anunciarla fielmente. Quien anuncia el Evangelio no habla en nombre propio, sino que comunica lo que recibió de la tradición apostólica. La palabra de Dios no puede adaptarse a nuestras opiniones personales, sino que debe acogerse con el mismo espíritu que la inspiró. El propio milagro lo demuestra. Jesús bendijo los panes, pero los entregó a los apóstoles para que los distribuyeran al pueblo. Ese gesto anticipa la vida sacramental de la Iglesia. Cristo, fuente de la gracia, elige ministros que la comuniquen a los fieles. Los laicos también son llamados a la misión evangelizadora, siempre en comunión con la fe apostólica y la enseñanza de la Iglesia. La multitud permaneció en el desierto porque reconoció en Cristo al único que puede saciar la verdadera hambre del corazón humano. Todo discípulo está llamado a poner la palabra de Dios por encima de las preocupaciones materiales, dejando que ella transforme su vida. Alimentada por la palabra, fortalecida por la Eucaristía y fiel a la tradición apostólica, la Iglesia permanece obediente a la orden del Señor. Denles ustedes mismos de comer. Así, por medio de los sacramentos y la predicación, Cristo sigue alimentando a su pueblo hacia la vida eterna.